Un saludo a todos los que nos ven desde las distintas sedes, redes sociales, televisión, y una bienvenida a todos los que nos acompañan aquí hoy también. Le doy gracias a Dios que me permita compartir una vez más con todos ustedes. Hace un par de semanas empezamos una nueva serie y yo propuse que para el 2025 nos pusiéramos como un propósito aprender a amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Y yo sé que eso es algo como enorme, inmenso, difícil de dimensionar, pero es lo que Dios nos pide. Nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, para que la gente vea que somos sus discípulos, para que se vea en nosotros que Jesús es parte de nuestra vida. Entonces es algo que tenemos que proponernos en algún momento, y yo propuse, bueno, hagámoslo, eso es el propósito de este año. Eso es algo grande, algo que queremos. Ojalá, si usted no había venido antes, pues ojalá que esté dispuesto y que se ponga en ese propósito, que podamos compartir eso y trabajar en esa dirección. Nos propusimos además como tarea la primera semana que íbamos a escoger a alguien, a una o dos personas, a las cuales íbamos a tratar a estas personas como si fueran más importantes que nosotros mismos, basado en Filipenses 2:3. Y la semana pasada Mario nos habló de la lengua, que las palabras que salen de nuestra boca nunca deben de maltratar, herir, juzgar a los demás, que si queremos amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros, entonces las palabras que salen de nuestra boca deben de ser para bendecir, edificar y animar a las personas. Y hoy quiero hablar de esa última palabra que acabo de usar. Hoy quiero que hablemos de que si queremos amar como Dios nos ama, tenemos que aprender a animarnos los unos a los otros. Entonces vamos a orar y entramos a hablar de eso. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estar juntos. Te doy gracias, Señor, por este tema tan grande, tan maravilloso de poder aprender a amar como tú nos amas. Digo que es maravilloso porque tu amor es maravilloso, lo hemos percibido, lo hemos sentido, lo hemos vivido y queremos ser parte, Señor, que pueda reflejarse en nuestra manera de vivir ese amor tuyo, que puedan otras personas ver que tú existes, que tú estás en nuestras vidas y que ellos también quieran tenerlo. Te pedimos, Padre, que esta noche guíes mis palabras, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos dejar que el Espíritu Santo nos hable. Señor, háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algunas personas se desaniman más fácil que otras, ¿verdad? Pero de vez en cuando creo que todos nos desanimamos y necesitamos ser animados. El problema es que animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, no es algo que sucede naturalmente. Y por eso la Biblia, varias veces en distintos lugares, nos dice y nos pide que nos animemos los unos a los otros. Ahora, todos hemos pasado por momentos de desánimo y sabemos lo duro que eso puede ser. El desánimo nos puede llevar a tomar malas decisiones, porque estamos caídos y entonces hacemos cosas que no habríamos hecho si nos estuviéramos sintiendo bien. Tomamos malas decisiones. El desánimo nos puede llevar a rendirnos. Cuando hemos luchado con algo empezamos a sentir y no sale, y no sale, y no sale. Tenemos ganas de rendirnos y dejar todo tirado. Tal vez algo importante estamos considerando dejarlo tirado. Y si no salimos de ese desánimo, nuestra vida puede empeorar muchísimo en un corto plazo, ¿verdad? Por esas malas decisiones que tomamos. Ahora, aunque ese rápido destrozo de nuestra vida se puede dar en cualquier área de la vida en que estemos desanimados, ¿verdad? Puede ser el trabajo, puede ser las relaciones personales, pueden ser las finanzas, qué sé yo. El área más peligrosa donde se puede destrozar nuestra vida es el área espiritual. Ahora, cuando estuve viendo en la Biblia, estuve buscando y rebuscando por toda la Biblia las veces donde Dios nos dice, anímense los unos a los otros, ¿verdad? En todas ellas, el contexto estaba hablando de que debemos de animarnos los unos a los otros para mantenernos firmes en la fe. No estaba hablando de anímelo para que haga bien su trabajo, anímelo para que le vaya bien con la novia, nada de eso. En todos los casos tenemos que mantenernos firmes en la fe y por eso debemos animarnos los unos a los otros. Y ahí quiero que nos enfoquemos hoy.
¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Me imagino que ya todos aquí se han dado cuenta que no es fácil mantenernos firmes en la fe. Y el cristianismo no es, ¿verdad?, un sprint, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, es una vida entera. Y entonces nos enamoramos de Dios y estamos todos emocionados y le queremos contar a todo el mundo y estamos leyendo la Biblia y nos metemos en estudio y queremos servir. Y poco a poco empezamos a cansarnos, ¿verdad? Y empezamos a bajar la velocidad y dependiendo de las situaciones de la vida, perdemos fuerza y empezamos a titubear en la fe. Además de esto, vivimos en una época en la historia en que todo lo que nos rodea es hostil a nuestra fe. Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La gran mayoría de los medios de comunicación hacen ridículo del cristianismo, ¿no? En las películas, en la televisión, en internet, en todo lado. Y nos pintan a los cristianos como gente ignorante, como tontos que se creen un cuento de hadas. Nos presentan como atrasados, ¿verdad?, como anticuados en nuestra manera de pensar, que no estamos al día con los avances de la ciencia. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta que me consideren un tonto, un ignorante o un anticuado. No es bonito ese sentimiento. Y cuando nos atacan por todos lados, y le dan, y le dan, y le dan, y pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser, ¿verdad?, los amigos en la U, en todos lados la gente actúa de esa manera. Empezamos a cuestionarnos si será que nosotros estamos equivocados. Si todo ese montón de gente piensa así, tal vez yo soy el que estoy mal, tal vez yo soy el que estoy imaginándome y creyendo cuentos, ¿verdad? Y empezamos a dudar de nuestra fe. Y en esos momentos necesitamos a alguien que nos anime, que nos recuerde los momentos maravillosos que hemos vivido con Dios, que nos recuerde cuánto nos ha perdonado Dios, cuánto nos ama, que siempre nos acompaña y nos bendice, ¿verdad? Hemos vivido momentos. A ver, me voy a salir del contexto aquí porque me acabo de acordar leyendo un libro de C.S. Lewis. Si no han leído todos los libros de él, se los recomiendo. Ya se murió. Pero C.S. Lewis era buenísimo. Y él decía que la fe es una virtud, porque la fe es mantenernos creyendo aquello que en algún día decidimos que era la verdad, aun cuando todo empiece a apuntar en otra dirección. Es una virtud la fe, porque hay que sostenernos de ella, tenemos que mantenernos firmes. Y la palabra de Dios dice, anímense los unos a los otros para que puedan mantenerse firmes hasta el final de la carrera, hasta el día en que Jesús regrese. Tenemos que mantenernos firmes indistintamente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Hebreos 12, del 1 al 3. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. No se cansarán ni se darán por vencidos, ¿verdad? Y dice que corramos, pero que quitemos todo lo que nos estorba. Y en esta vida no solo nos atacan los medios de comunicación y la gente, todos los incrédulos, sino que además hay una batalla interna. Todos luchamos contra el pecado. Todos sabemos que por más cristianos que seamos, hay momentos, ¿verdad? Y todos tenemos un menú distinto, ¿verdad? Yo sé que en el menú yo les puedo decir, a mí me gustan pecados A, B y C, y ustedes dicen, no, más rico el Z, ¿verdad? No coincidimos. Y a veces los cristianos somos tan así que, es que ese mae es Z, Z, Z. Y él me va a decir, es que ustedes, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su menú. Pero todos tenemos debilidades. Hay pecados que nos gustan y sabemos que somos débiles y que tenemos que luchar contra ellos. Y eso nos hace caer también. Sabemos que el poder del Espíritu Santo es suficiente para resistir la tentación, pero no siempre cedemos ante el Espíritu Santo. Tenemos que renovar nuestras fuerzas todos los días.
Y cuando caemos repetidamente en un mismo pecado, a veces nos desanimamos y pensamos, es que yo no sirvo para esto, tal vez es que no soy cristiano, tal vez es, ¿verdad? Y empezamos a pensar un montón de estupideces y sentimos ganas de tirar la toalla. Digo, si yo no sirvo para esto, entonces mejor me voy y me voy en el guindo, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. Y es importantísimo que en esos momentos alguien que está fuerte todavía nos anime, para que no nos rindamos, para que nos mantengamos firmes hasta el final de la carrera. Hechos 14, 21, 22. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo andaba por todos lados predicando y hacía una iglesia aquí, dejaba otra iglesia por allá y otra iglesia por allá y después se devolvía. ¿Para qué? Para fortalecer a los creyentes, para animarlos que continuaran en la fe. Veamos. Primera de Tesalonicenses 3, 2, 3. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Okay. Estamos destinados a pasar dificultades. Y entonces Pablo y Bernabé, en este caso, mandaron a Timoteo, en otros casos iban ellos directamente a fortalecer a la gente. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo estaba perdiendo el tiempo en cosas no esenciales? ¿Han leído de la vida de Pablo? No hay una persona más atareada que este hombre, ¿verdad? Siempre estaba haciendo algo para el reino de los cielos. Estaba en la cárcel y en vez de estar llorando y quejándose de por qué me metieron aquí, se ponía a escribir libros. Por eso tenemos tanto de Pablo en el Nuevo Testamento. Y cuando estaba en la calle andaba predicando o lo estaban apaleando, ¿verdad? Algo estaba haciendo. Y en ese mundo tan atareado, de alta responsabilidad, ¿verdad? Porque Dios lo utilizó y le dio una responsabilidad muy grande, sacaba tiempo para ir y animar a los otros creyentes. Si Pablo hacía eso es porque él tenía clarísima la importancia de animarnos los unos a los otros. Él sabía que no podemos tener una salud espiritual si estamos desanimados. Romanos 1, 11, 12. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Y aquí hay uno de esos secretos que funciona en todo, en nuestra fe cristiana, que Dios nos dice, piensen en los demás primero que en ustedes. Pero ustedes son parte de un cuerpo donde todos nos complementamos y nos ayudamos los unos a los otros. Y cuando yo me preocupo de ustedes y ustedes se preocupan de mí, todos salimos favorecidos, ¿verdad? Todos preocupados por todos. El secreto del asunto es, por el único que no debemos de preocuparnos nosotros, es por nosotros mismos. Así vivió Jesús. Y cuando aprendamos a vivir así todos, vamos a ser un ejemplo para el mundo que todo el mundo va a querer conocer a Jesús y ser parte de su familia. Pablo aquí dice, yo voy a animarlos a ustedes, pero yo sé que yo voy a salir animado, porque nos animamos los unos a los otros. Y él estaba dispuesto a viajar, ir a otros países solo para animar a los creyentes. Él, a pesar de sus responsabilidades y sus viajes, ¿verdad? Porque viajó por todo el Medio Oriente, se metió en el sur de Europa, llevando el Evangelio, una y otra vez sacaba el tiempo para ir y animar a los creyentes. Yo nunca me había puesto a pensar, la verdad. O sea, he sufrido preparando este tema porque no es mi fortaleza animar a los demás, ¿verdad? Me ha costado muchos años pensar menos en Benjamín, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que nunca me he puesto a pensar qué me desanima o qué me anima. Pero para poder escribir esto me puse a pensar en eso. Y pensando en lo que he vivido en los últimos años, me di cuenta
que me he desanimado cuando siento que algunos de ustedes que estaban firmes en la fe se han enfriado. Cuando han dejado de vivir con las ganas que se veía, que ardían, que servían con todo, ¿verdad? Un corazón totalmente dispuesto hacia Dios. Y algunos hasta se han ido sin decir por qué, simplemente desaparecieron. Y no sé si están bien o están mal. Pero cuando estas cosas suceden de gente en la cual hemos invertido mucho tiempo, yo me desanimo. Y han habido momentos, que ahora les voy a contar a todos, pero solo Debbie sabía, en que he sentido ganas de dejarlo todo tirado. Me digo, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo si después de por sí se van a ir y se van a, ¿verdad? Y se van a enfriar y se van y empiezo ya, ¿verdad? Y nunca he tomado, nunca ha sido muy en serio esa decisión. Son sentimientos de un momento, y eso es ¿verdad? Estar desanimado, esos sentimientos raros que no estoy acostumbrado, como de, ¿para qué tanto esfuerzo? Si de por sí, tarde o temprano se van a enfriar y se van a alejar. Pero bueno, como les digo, no lo tomen muy en serio, no me estoy yendo todavía hasta que Dios me llame, pero eso me desanima. Y pensando en eso pensé, ¿y qué he hecho para salir de esos momentos de desánimo? Bueno, Debbie ha orado por mí, yo he orado por mí, qué sé yo. Pero Dios se ha encargado de enviar a algunos de ustedes, lo que estamos hablando, animarnos los unos a los otros. Dios ha mandado a algunos de ustedes para animarme. De distintas maneras, en distintos momentos. Alguien se me acerca y me cuenta algo. O me mandan un correo, un WhatsApp. Y me doy cuenta del impacto tan grande que Dios ha tenido en la vida de alguna persona a través de Teos. Y eso para mí es como una inyección de energía, ¿verdad? Y me levanta y me da ánimo. Porque no todos se me fueron y se me enfriaron, ¿verdad? Hay un montón de gente enamorada de Dios y creciendo, ¿verdad? Y Dios está trabajando. Y entonces Dios es vacilón como lo hace, ¿verdad? Porque no es todos los días que se me arrima alguien, pero de la nada me llega un correo de alguien que ahora vive en otro país. Ve, es que quería darle las gracias y me cuenta toda una historia chivísima de lo que Dios ha hecho y es como... ¿no? Entonces, es importante que nos animemos los unos a los otros, porque cuando estamos desanimados podemos dejar caer nuestra fe muy bajo. Y cuando se enfría nuestra fe nos golpeamos y nos maltratamos y maltratamos a otros. Por eso debemos animarnos los unos a los otros. Otra razón por la que es importante darnos ánimo unos a los otros es porque las palabras que dan ánimo son poderosas. Leamos. Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Mario habló bastante la semana pasada del poder de la lengua. Y así como podemos destruir, también podemos animar y levantar a los que están decaídos. Ya que hacerlas de Mario, confesarme en público. Cuando estaba en el colegio, yo era muy chiquitillo, era de los más chiquitillos, bueno, todavía soy pequeño, pero era de los más chiquitillos de la clase. Y cuando uno es chiquitillo tiene que ver cómo hace para defenderse de los bullies, ¿verdad? Y lo que hice fue que me convertí en un bully. Ellos lo hacían con sus músculos y yo con mis palabras. Y entonces tenía una espada muy filosa. Pero yo no me he dado cuenta del daño que yo le hacía. No pensaba hablar de eso, no sé por qué me meto en eso. El daño que yo le hacía con mis palabras a la gente. Y en el campamento de fin de año, de quinto año, nos llevaron a Roble Alto y una de las actividades era que nos parábamos en círculo y que todo el mundo dijera lo que le gustaba o lo que no le gustaba de alguien. Y todos los que estaban en el círculo, solo cosas negativas dijeron de la manera en que yo les había maltratado con mis palabras. Me destrozaron. Y solo acordarme me duele porque hice daño a mucha gente. Y así como podemos hacer daño, dice este versículo, la palabra que sale de nuestra boca, así como podemos destruir a otros,
podemos casi que resucitarlos, levantarlos, animarlos, sacarlos del hueco donde se han caído. El ánimo es impresionante. No sé si ustedes se han dado cuenta, una persona está desanimada y uno dice las palabras correctas en el momento adecuado y se endereza, ¿verdad? Cambia la postura de la persona, le devuelve la sonrisa. Podemos lograr que una persona que tenía un gran sueño, que ya se le estaba derrumbando, con un poquito de ánimo, vuelve a soñar y buscar esa meta que tenía. Piensen en cómo reciben ustedes las palabras de ánimo. ¿Verdad? Presentadas en amor, como habíamos estado hablando la semana pasada. Tenemos que hacer las cosas con paciencia, con bondad, sin orgullo, sin ser groseros, ¿verdad? Verdadero amor. Vamos a animar a alguien de esa manera. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo se sienten ustedes? Cuando a mí me llegan esas palabras de ánimo, normalmente me llegan en forma escrita. Y siento amor a través de las palabras que escriben las personas. Y me conmuevo. Tal vez así parecido como me acaba de pasar ahora, que me quedo trabado, ¿verdad? Y a veces, nada más las leo y disfruto. Y a veces digo, no voy a leerlo otra vez, y lo leo una segunda vez. A veces lo leo más tarde. Pero eventualmente, cuando veo la oportunidad, le digo, Debbie, vea qué chiva lo que me mandaron. Porque a menudo nos tiran piropos a los dos. Entonces, se lo paso para que ella lo lea. Pero me está afectando, está tocando mi corazón y quiero que ella lo disfrute también. Esas palabras tienen poder. Nosotros tenemos el poder de dar vida y sanidad espiritual a las personas. Con esas palabras podemos revivirnos unos a otros, renovar nuestras fuerzas, refrescar el espíritu, sacarnos de la oscuridad. Ahora, ¿no creen ustedes que es un gran desperdicio tener tanto poder disponible y no utilizarlo de una manera agradable a nuestro Señor? Ahora, ojalá, yo sé que podría hablar mucho más de eso, de la importancia, pero me imagino que algunos de ustedes están diciendo, ok, está bien, ya me regañó, ya me hizo pensar que tengo que animar a los demás, pero ¿cómo? Esa es la pregunta que yo hago, los que no somos muy buenos en eso, ¿verdad? Pero ¿cómo hago para animar a los demás? Y no hay una respuesta única y clara, ¿verdad? Porque hay muchas maneras distintas de animarnos los unos a los otros. Así como hay gente, hay posibilidades. ¿Verdad? Algunos se motivan con palabras de motivación. Otros nada más quieren que les pongamos atención. Con solo que nos sentemos a escuchar lo que están viviendo, eso los anima. Algunos necesitan un hombro donde llorar, otros una nota, un WhatsApp, como me mandan amigos, ¿eh? O un abrazo, o un regalito, o un acto de servicio. No sé, hay mil maneras. Pero lo importante es que lo que estemos comunicando es que amamos a la persona y que nos importa su situación. No es simplemente, porque tengo que animarlo, voy a sentarme, voy a ir a este idiota, ¿verdad? No. Lo vemos triste y en nuestro corazón quiere animarlo. Queremos sentarnos a la par, escuchar, para ver cómo podemos ayudarle. Hace unos años, en una iglesia en los Estados, estaban bautizando al grupo de jóvenes. Y había una joven que cuando vio que ya le tocaba pasar adelante, porque los ponían al frente a dar un testimonio antes de bautizarlos, donde le tocó pararse enfrente de todo el mundo, se paró ahí y se quedó paralizada. Ahí el pastor estaba viendo a la pobre muchacha y decía, ay Dios, ¿ahora qué hago? Esta muchacha le toca. Y estaba, ¿verdad? Y en eso empieza a llorar. Y ahora sí, pastor, ahora sí, qué torta, ¿qué hacemos? Y en ese momento el papá de la muchacha que estaba en el público se levantó de la silla, se subió en el escenario, abrazó a su hija y se quedó ahí parado a la par de ella, sobándole la espaldita. Y de un momento a otro, la chiquita empezó a dar su testimonio. Y dice que fue un testimonio bellísimo de la fidelidad de Dios, todo el mundo llorando. Ella lo único que necesitaba era alguien que la animara con amor. Aunque no hay una manera única de animarnos los unos a los otros, voy a darles
varias maneras generales que aplican. La primera es que podemos animarnos unos a los otros, valorándonos como personas, valorándonos el uno al otro. Hace 15 días, en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si consideramos a los demás como superiores o más importantes que nosotros mismos, los estamos valorando, les estamos dando el valor que se merecen. Y por cierto, ¿verdad? Esa era parte del reto, era que escogieran a una o dos personas y los trataran como si fueran más importantes que ustedes mismos. ¿Cómo les fue? A ver, nada más como para saber, ¿trataron? No, quiero hermanos para ver si es cierto. ¿Trataron de poner a alguien? Uy, qué poquitos, ¿verdad? Ok, no les voy a preguntar cómo les fue, porque no era tan fácil, ¿verdad? Y allá hagan lo mismo, levanten la mano para ver quiénes fueron los valientes. A mí, les voy a decir, me fue mejor de lo que pensaba. Pero también me ayudó, ¿verdad? Que Debbie está pasando por un momento difícil, entonces es más fácil ver que necesita que la considere, etc. Entonces, pero bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eso les iba a decir, si ya trataron y no les ha ido muy mal, aunque les haya ido mal, sigan tratando, porque eso es parte de amar como Jesús nos amó, ¿verdad? Aprender a poner a los demás primero. Ok. Todos necesitamos sentirnos de valor para algo o para alguien. Si sentimos que nadie nos valora, que no servimos para nada, ¿verdad? Nos vamos a desesperar, nos vamos a deprimir. Y cuando estamos decaídos es cuando más necesitamos oír palabras que nos animan. Leí un caso que me impactó bastante, se los voy a traducir. Hay un par de cosillas ahí que si no es muy gringo uno, entonces hay que buscar qué quiere decir eso, pero bueno. En 1994, un señor que yo no tengo idea quién es, Truman Thomas, tenía su cabeza agachada, estaba tapándose los ojos con las manos, estaba tapándose la cara con las manos, sentado en la banca de su equipo, acababa de perder por cuarta vez la final del Super Bowl. Ese es el campeonato de fútbol americano. Cuarta vez que perdía su equipo. Él había dejado caer la bola 3 veces, lo cual había terminado de sellar esa última pérdida. De pronto, de pie frente a él, estaba el corredor estrella del Dallas Cowboys, Emmitt Smith, que lo acababan de nombrar el jugador más valioso del Super Bowl. Smith tenía alzada a su pequeña ahijada, volvió a ver los ojos de la niña y le dijo: quiero presentarte al mejor corredor de la NFL, al señor Truman Thomas. No sé si pudieron seguir mis palabras. Truman Thomas es el que estaba ahí casi llorando. Y el mejor jugador de ese año llega a decir: este es el mejor que yo conozco. Esas son palabras de ánimo. Y salieron del corazón, porque no hubiera llevado a su ahijada para decirle: te presento al mejor. Esas son palabras de ánimo. No me imagino cómo se debe haber sentido este señor. Pero el hecho de que todavía cuentan la historia es que seguro él le contó a todo el mundo lo que le había pasado. Otra manera en que podemos animarnos los unos a los otros es recordándoles de dónde salieron, de dónde los sacó Dios, lo mucho que Dios ha hecho por ellos y la herencia que nos espera. Leamos un salmo. Salmo 103, del 2 al 5. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Que no se nos olvide, que nunca se nos olvide. Pero lo triste es que sí se nos olvida. Este es David escribiendo, el rey David. Que nunca se nos olvide todas las cosas buenas que Dios hace por mí. Pero nosotros podemos recordarnos los unos a los otros.
Porque a veces cuando estamos en la oscuridad todo lo que vemos son tinieblas, se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho. Nos desanimamos, ¿verdad? Porque sentimos que no estamos creciendo en la fe o ¿verdad? Por tantas cosas distintas. Y necesitamos una perspectiva externa, alguien externo a nosotros que nos recuerde de a dónde salimos, de a dónde nos sacó Dios. Todo lo que nos ha perdonado, todo lo que nos ha transformado. Hace 15 días me acuerdo que les dije que pensaran en la canción de Jesús Adrián Romero. Si son muy jóvenes o hace poco se hicieron cristianos, tal vez ni siquiera saben quién es Jesús Adrián Romero, pero lo pueden buscar. Es un mae que canta, o era muy famoso, no sé si todavía. Pero hay una canción que él dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Y nos pone a pensar en eso. Dios ha tocado nuestra vida, nos ha transformado, nos ha dado paz, nos ha dado gozo, ¿verdad? Y si ustedes han estado caminando en los caminos del Señor, ha cambiado radicalmente su vida. Muchos me han llegado a decir, veja, es que usted me ve a mí hoy y me ve a mí hace 6 meses y no puede creer que seamos el mismo, ¿verdad? Los cambios que Dios hace son dramáticos. Y una persona que me dijo, hace 6 meses era otra mi vida, 3 años después me dice, es que no, Dios, no, yo no siento que no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? No se acuerda lo que me dijo, ¿verdad? Se nos va la memoria. Empezamos a pensar que la vida nueva que ahora tenemos es la normal. Pero no somos normales en este mundo, somos distintos. Dios nos ha dado vidas especiales, maravillosas. Y si no está especial y maravilloso en este momento, es porque en algo estamos aflojando. También debemos recordar las distintas maneras en que Dios ha sido fiel. Cómo nos adoptó, nos hizo parte de su familia. Cómo nos ha consolado tantas veces, nos ha bendecido más allá de lo que podíamos imaginar. Pero cuando estamos desanimados, solo vemos tinieblas. Necesitamos a alguien que venga y que nos anime. Y debemos animar con amor, recordándoles todo esto, resaltando los dones y habilidades que Dios le haya dado a la persona. ¿Verdad? Hay veces que la gente viene y dice, ay, es que aquel mae que empezó conmigo ya está dando charlas. Y yo sé que a algunos Dios los pone a hablar en público y a otros los pone a cantar en público. ¿Verdad? Eso yo digo, wow, ¿verdad? Y a otros los pone a orar de una manera impresionante. No sé si ustedes se han quedado al final. Yo sé que casi todos salen corriendo, si no saben, les da miedo que oren por ustedes porque no saben lo que están perdiendo. Entonces se quedan un ratito y después salen y, wow, vieras, ¿verdad? Porque Dios a uno les pone unos dones maravillosos de oración. Y algunos de ustedes animan con solo volverlo a ver a uno, ¿verdad? Llega uno y le hacen una sonrisa y uno dice, ¿verdad? Dios nos pone distintas capacidades y dones y es más fácil ver los dones de los demás que los nuestros. Pero entonces también es más fácil animar a los demás porque podemos recordarles lo que hemos visto en su vida. Y si esta persona ha estado sirviendo, recordarles cómo Dios los ha utilizado para el reino de los cielos. Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Por último, yo creo que tenemos que recordarle a una persona que está desanimada la promesa que Dios nos hizo, que algún día vamos a estar eternamente en su presencia, donde no hay lágrimas, ni llanto, ni dolor. Y la luz no va a ser el sol, va a ser Dios mismo. Yo sé, cuesta pensar en esas, pero bueno. Una última manera en que podemos animarnos los unos a los otros es orando. Orando por ellos. Y esa debería ser obvio, ¿verdad? Santiago 5:16. Oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Para algunos es más fácil que para otros. Igual, algunos son buenos animando y otros no tanto. Algunos son buenos orando y otros no tanto. Pero todos podemos orar. Y todos debemos estar dispuestos a orar por los demás. Y yo sé que a veces no nos sentimos capaces, ¿verdad?
¿Y cómo hago para orar por esta persona? Y, ¿verdad? Yo no puedo orar tan lindo como tal otro. Pero Dios no nos está poniendo atención que si oramos bonito, está poniendo atención si oramos de corazón. A veces no nos sentimos capaces, a veces nos da pena. Uno peor que me pasa a mí todo el tiempo es que ni siquiera se me ocurre ofrecerle oración. ¿Verdad? Me llama alguien y me cuenta todo un cuento y después yo le digo, ay, Debbie, me llamó tal y tal, que está pasando todo esto. Y Debbie inmediatamente me dice, ¿y oró por él? Y yo, no se me ocurrió. Sí, yo sé, soy más bruto de lo que parezco, pero bueno. Y debería ser como lo primero que viene en nuestra mente. Orar por la persona. No hay excusa. Dios nos pide que oremos en todo momento. Debemos orar especialmente por aquellos que están desanimados. Debemos recordarlos en oración, pero también orar por ellos en vivo. Que puedan sentir la presencia del Espíritu Santo, el amor de Dios a través de nuestras oraciones. Entonces podemos motivarnos, animarnos unos a los otros de una manera, ¿verdad? Que sientan que los valoramos, que nos preocupamos, que nos importa la persona, recordándoles todo lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde salieron, a dónde están y para dónde van, y orando por ellos. Y entonces aquellos de ustedes que nos están viendo remotamente o que están aquí presentes, que aceptaron ponerse como propósito para este año aprender a amar como Jesús nos ama, hoy quiero proponerles, la tarea se va poniendo cada vez más complicada, ¿verdad? Primero, seguir intentando poner a los demás antes que ustedes mismos. No se pueden rendir, eso hay que seguir haciéndolo. Pero la segunda cosa que les voy a poner es pensar en alguien en específico. Puede ser un familiar, puede ser alguien en su estudio, puede ser un amigo, alguien que se ha enfriado, que está teniendo dudas acerca de la fe. ¿Verdad? De hecho, muchas personas a través de los años me han contado, llego y les pregunto, ¿y usted cómo llegó a Teos? Y dice, me invitó una amiga tal y tal. Y yo, ¿y a qué grupo va esa persona? No, es que no volvió. Dios los usó para traer a alguien aquí, después ellos desaparecieron. Entonces, esa puede ser una persona a la cual pueden devolverle el favor. Entonces, lo que quiero es que pensemos en personas que están frías o que tienen dudas, que de alguna manera no han para animarlos. No traje el versículo, pero en Hebreos 10:25 dice, no dejen de asistir a las reuniones como hacen algunos, sino anímense los unos a los otros, porque el día se acerca. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Entonces piensen en un candidato, una persona que ustedes saben que no está como estaba. Pídanle a Dios en oración para que les dé ideas, porque no todos nos animamos de la misma manera. Que les dé ideas y háganse el propósito de ayudarle a esta persona, animarlos para que vuelvan a un estudio, para que vuelvan a las charlas, para restaurarlos en la fe. Y esa es la tarea. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, primero porque no estamos solos, porque tu Espíritu está siempre con nosotros, pero también nos hiciste parte de una familia, una gran familia, donde todos queremos aprender a amar como tú nos has amado. Y te pido, Padre, que conforme crecemos en nuestra fe, conforme te vamos conociendo, nos vayas no solo limpiando y transformando en nuestra manera de vivir, pero sobre todo en nuestra manera de amar. Que podamos poner a los demás antes que nosotros mismos, que podamos controlar nuestra lengua para no herir, sino para bendecir y edificar, y que podamos animarnos los unos a los otros para mantenernos firmes en la fe y que podamos mantenernos hasta el día del fin. Te damos gracias, Señor, por ser parte de esta familia, te damos gracias por tu Espíritu en nosotros. Y te pido todas estas cosas, Señor, te pido que bendigas a todos los que nos están viendo y escuchando remotamente o aquí presente, Padre, que puedan estar llenos del poder que tú nos das para vivir como tú nos pides que vivamos. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.